Sin lugar a dudas que esta semana involucra dos feriados que no deberían ser feriados, que deberían conmemorarse trabajando, pero bueno, porque seguramente a ellos eso les hubiese gustado que sea así, porque la patria que ellos pensaron, que ellos soñaron, por ahí no tiene nada que ver con esta situación que hoy estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, el 17 de junio, día lunes, se cumplieron 203 años del paso a la inmortalidad de Martín Miguel de Güemes, un hombre que había sido totalmente olvidado por la historia y que fue rescatado recién en el año 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, que se implementó este feriado que no existía hasta ese momento, en conmemoración de Martín Miguel de Güemes. Un padre de la patria, un patriota que ya a los 14 años inició su carrera militar en Salta, luego se trasladó a Buenos Aires, donde participó activamente en lo que fue la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas, donde hubo un episodio que lo caracterizó de manera bastante importante. En ese momento se produjo una bajante del río, una embarcación inglesa quedó varada, se le ordenó a Güemes y a sus gauchos. Güemes tenía 21 años en ese momento, se le ordenó a él y a sus gauchos que tomaran la embarcación, cosa que realmente hizo. La embarcación Justin de la Armada inglesa fue tomada en un episodio que realmente fue histórico, porque es algo que llamó mucho la atención, más allá de que el barco estaba varado. Pero bueno, tomar una embarcación a los ingleses en plena invasión de Buenos Aires demuestra, ¿no es cierto?, lo que era la valía, lo que era el coraje de Martín Güemes y sus gauchos. Luego regresó a la provincia de Salta y en el año 1815 se transformó en gobernador de su provincia. La gobernación-intendencia de Salta abarcaba en ese momento lo que es hoy también la provincia de Jujuy y Tarija, la zona de Tarija, que hoy pertenece a la República de Bolivia, lo que nos da una idea del territorio que le tocó gobernar. Digamos que Güemes, junto con San Martín y junto con Juan Bautista Bustos en Córdoba, fueron los primeros en gobernar y haber sido elegidos para gobernar por el pueblo. San Martín en Cuyo, Juan Bautista Bustos en Córdoba, Güemes en Salta. Su trayectoria como gobernador, impulsando el desarrollo de la provincia, enfrentado con, como no podía ser de otra manera, con aquellos poderosos que a los que les cobraba impuestos para aplicarlo justamente al desarrollo de la provincia, lo que le valió, ¿no es cierto?, el encono de estos. Finalmente sería uno de ellos, un comerciante, que lo terminaría delatando ante los españoles y que lamentablemente después de un enfrentamiento, finalmente y luego de ser herido gravemente, terminaría con su muerte. Pero más allá de esto, digamos que Güemes y Belgrano, que también el próximo 20 de junio se cumplen 204 años del paso a la inmortalidad de Belgrano, estuvieron también muy relacionados, como con San Martín. Y acá se tejió entre ellos una estrategia, porque luego de las victorias de Tucumán y Salta por parte de Belgrano, quien sostuvo, ¿no es cierto?, esa soberanía sobre ese sector, sobre el norte argentino, fue justamente Güemes y sus infernales, sus gauchos, que contuvieron más de una docena de intentos de invasión por parte de los españoles. Y esta situación fue lo que le permitió a San Martín que pudiese diseñar su campaña libertadora desde Chile y luego al Perú, teniendo él la tranquilidad de que el norte argentino no iba a poder ser invadido desde el Alto Perú por los realistas. Como podemos ver, ¿no es cierto?, una figura que trascendió largamente, ¿no es cierto?, el ámbito nacional,
enfrentado, por supuesto, con los gobiernos de Buenos Aires, como todos aquellos que pretendían un país federal, un país distinto, un país próspero, un país igualitario para todos, y sin embargo, bueno, ese enfrentamiento le valió justamente que tuviese una falta total de apoyo por parte de Buenos Aires. Llegó a tener un ejército de más de 5.000 hombres, y eso, por supuesto, necesitaba contar con recursos para sostenerlo. Buenos Aires se los negó permanentemente, como se los negó a San Martín también en su momento, y de todos modos, y a pesar de eso, él, como digo, ¿no?, consolidó lo que es hoy la soberanía argentina en el norte, en el noroeste argentino. Estando en casa de su hermana, Macacha, en Salta, y a pesar de que le hicieron saber de que había una posibilidad de que anduviesen merodeando patrullas del ejército español, sin embargo él desoyó esa advertencia, fue delatado por un comerciante de Salta, y bueno, lamentablemente ese error, el hecho de no haber de haber desoído, ¿no es cierto?, esa advertencia, cuando cuando se dio cuenta de que realmente era así, que había una patrulla que lo estaba buscando porque lo habían delatado, trató de huir, se enfrentó con esa patrulla, y allí es donde recibe un disparo en la cadera. La bala le queda alojada en la ingle. No obstante, logra huir de sus perseguidores, llega a su campamento en Cañada de la Horqueta, donde, bueno, es recibido, por supuesto, por sus gauchos, estaba muy mal herido. En ese interín llega una oferta, digamos así, de sus enemigos, de los españoles, donde le pedían la rendición de Salta a cambio de que lo asistieran para poder salvarle la vida. Él dijo: prefiero morir antes de entregar a Salta. Fue entonces el primer general, el único en la historia, que murió justamente en un enfrentamiento en el campo de batalla. Y en relación a Belgrano, 204 años como decíamos recién, de su paso a la inmortalidad el próximo jueves, a Belgrano se lo reconoce por la creación de la bandera, por la escarapela, por las batallas que mencionábamos recién de Tucumán y Salta. No se ha hablado mucho de lo que ha sido su pensamiento político, fundado muchas veces en lo que fueron los principios de la Revolución Francesa. Al igual que San Martín, se nutrió de un pensamiento de esa época, basado en lo que pensaban Rousseau, Montesquieu, en donde la libertad era fundamental. Y él, al igual que Mariano Moreno, sostenía que había que hacer, justamente Belgrano fue uno de los integrantes de la primera Junta de Gobierno, sostenía que había que hacer la tarea de toda revolución una vez consumado ese primer gobierno patrio, que era la reforma agraria, la industrialización, la activación del mercado interno. Tres cosas que en ese momento eran muy fáciles y que se podrían haber hecho. Él sostenía también los principios de los fisiócratas, donde ellos manifiestan que la tierra es el principal proveedor de riquezas, que a partir de la agricultura y del trabajo del hombre se podían obtener resultados y productos que luego, a partir de la industrialización, en el mismo lugar de donde se cosechaban esos productos, se podrían haber industrializado y luego comercializado. Bueno, se hizo exactamente todo al revés, ¿no es cierto? Porque es cierto que la tierra, todavía hoy lo vemos, me parece, y más en nuestra zona, vemos lo que produce la tierra y vemos las riquezas que todos los días se extraen de ella, pero lamentablemente esas riquezas van al puerto y se van afuera. No se industrializan acá, o se industrializan una muy pequeña parte. Entonces, en vez de proveer de materias primas para después recibir las manufacturas, tendríamos que haber hecho, como sostenía él, exactamente al revés. Y además él decía
que la economía, junto con la educación, eran los principales factores de desarrollo de un país. Él decía que la educación debía llegar a todos, que debía llegar de manera gratuita y que incluso tenía que llegar a la mujer en todas sus formas. O sea, un adelantado a su época, un hombre que realmente pensaba una patria, como dije en algún momento, distinta, próspera, plural, y que desgraciadamente ese pensamiento se ha perdido, junto con el de San Martín, que era bastante parecido, junto con el de Moreno, que también sostenía lo mismo. Y hoy tenemos un país disgregado, peleado, agrietado, atomizado, sin una línea de pensamiento y una línea de conducta, sin una política que nos diga, bueno, nuestros padres fundadores nos dieron esta guía y es lo que tendríamos que hacer y seguirla. No lo hemos hecho. Y la Argentina hoy es un país irrelevante a nivel mundial, a pesar de que tendría que ser pero muy importante. El 1 de julio, no me canso de repetirlo porque no lo veo por ningún lado, vamos a tener un triste aniversario, que es el bicentenario de nuestra deuda externa, uno de los factores más poderosos que nos han llevado a esta situación, una verdadera estafa al pueblo argentino, que sin embargo se sigue consumando y donde nadie dice absolutamente nada. Entonces, estos pensamientos de estos padres fundadores, conviene recordarlos, hacer una pausa, leer sus máximas, leer sus principios y a partir de allí tratar entre todos de construir un país distinto. Creo que deberíamos, y hoy me parece que están dadas las condiciones para que podamos lograr algún tipo de acuerdo. Se ha convocado un pacto, lo ha convocado el presidente, es el presidente, ha sido elegido por una mayoría importante, entonces creo que ese pacto deberían asumirlo y firmarlo todos aquellos que de alguna manera tienen la responsabilidad de llevarnos hacia otros destinos mucho más importantes que que hoy desgraciadamente estamos transitando, ¿no? Profe, ¿la historia de Simón Bolívar es más o menos parecida a la de Güemes, Belgrano, San Martín? Sí. Esa idea de sacar a los realistas de nuestras tierras y poder gobernar quienes hemos nacido en la misma. Claro, él asumió, ¿no es cierto?, la tarea de culminar la independencia de lo que es América. La idea de San Martín y de Bolívar era la de dos grandes naciones americanas, no todas estas repúblicas que tenemos hoy, peleadas, divorciadas, con graves problemas de todo tipo. Las Provincias Unidas del Río de la Plata y la Gran Colombia eran las dos naciones al estilo de lo que son hoy los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? La Gran Colombia con Ecuador, con Colombia, con parte del Perú, bueno, lo que fue el virreinato del Río de la Plata y lo que sería hoy, por ejemplo, la Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Deberían haber sido dos grandes naciones y sin embargo los enfrentamientos, los desacuerdos y todas esas cuestiones llevaron a la creación de todas estas repúblicas que, por ejemplo, hace unos días tuvimos un problema con Chile por el hecho de que habían instalado no recuerdo exactamente cómo eran, paneles solares. Ajá. En vez de instalarlos en territorio argentino, lo instalaron 3 metros en territorio chileno. Bueno, por poco nos declaran la guerra los chilenos. Claro. Ellos que justamente fueron unos traidores durante la guerra de Malvinas. Perú y Ecuador tienen serios problemas territoriales, Bolivia y Perú con Chile justamente por las mismas cuestiones. O sea, esas naciones que soñaban San Martín, Bolívar, Belgrano, Güemes, estuvieron muy lejos, ¿no? Muy lejos. Uno que ahora tiene la posibilidad de ver, por ejemplo, a través de los canales de streaming, la historia de Bolívar. No, así me parece que los argentinos siempre hemos sido muy quedados, que hemos difundido muy poco la historia de nuestros próceres y miramos más la de otros, ¿no? Claro. Pero en definitiva,
donde terminan siendo traicionados por propio. Digo, lo que vos contás de Güemes le pasó a Bolívar, y digo, claro. Y así a todo, digo. Y acá seguimos produciendo, claro. Seguimos produciendo, por ejemplo, para Buenos Aires, y Buenos Aires termina manejando la guita que sale de acá del interior. Bueno, vos sigue pasando la misma historia. Tocaste un punto que realmente es un poco la llaga, ¿no? Buenos Aires, lamentablemente, es y sigue siendo un punto de conflicto permanente, podríamos decir, porque cuando se dicta la Constitución en 1853 no la acepta. No la acepta porque, claro, tenía que compartir las ganancias del puerto y de la aduana con el resto de las provincias, entonces impuso condiciones y recién en 1861 se incorporó. Hasta ese momento funcionó como una especie de Estado independiente. Por ahí a lo mejor si quedaba como Estado independiente nosotros estaríamos viviendo otra historia en este momento. Bueno, es el mismo que se niega ahora rotundamente a firmar este pacto que ha convocado el presidente, con el cual se puede estar de acuerdo o no en muchas cosas, pero que necesitamos un pacto que nos una. Eso me parece que no hay ninguna duda. Y bueno, siempre fue el punto conflictivo, ¿no? Buenos Aires fue el que lo obligó a Artigas, que pretendía también un país federal, un país distinto, un país donde no la capital estuviese en cualquier lado, menos en Buenos Aires. Bueno, lo defenestró también por eso, le negó ayuda a San Martín, y San Martín tuvo que dejar el final de la campaña libertadora en manos de Bolívar, le negó ayuda a Güemes, que sostenía la soberanía en el norte, y bueno. En aquella época era fundamental enviarles comida, digo. Comida, armamento y comida, ropa. Comida, armamento y uniforme, ¿no es cierto? Y caballos, que era lo fundamental para sostener. Sin embargo, lo hizo lo mismo, hasta su muerte, y le hizo jurar, antes de morir, a sus gauchos que iban a seguir defendiendo la soberanía en ese sector, y así fue, y por eso todavía hoy podemos decir que el noroeste argentino es argentino, ¿no? Porque faltó poco para que cayera en manos de lo que hoy sería a lo mejor la República de Bolivia, ¿no?